¿Sabías que los bomberos de Chile no cobran un salario? Que ellos arriesgan su vida por nosotros y voluntariamente. Soy cubana y hace casi 2 años que vivo en Chile. Y hoy te voy a enseñar cómo es una verdadera compañía de bomberos por dentro. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. ¡Dale! Oye, ¿no está fácil? ¿O ustedes creen que deberían recibir algún tipo de salario, de sueldo? Vamos a hacer una pequeña demostración bomberil, así que esperamos que les guste. Nuestro teniente, el conductor. Aquí estamos. Ahí está el otro. Ya. Nos vemos en la academia. Adiós. Viene con la sirena y todo puesto. Ay, ay, ay. Estoy nerviosa. ¿Qué iremos a hacer? Es igual que una mochila. Ya estoy apretando el abdomen. ¿Lista? Sí, 7 kilos diría yo. Ahora lo vamos a ajustar hacia atrás. Hacia atrás, claro. Eso. Ahí. Gracias, gracias. Cada vez admirándolos más porque digo yo, oye, ustedes esto tienen que hacerlo en cuestión de segundos, ¿verdad? Es que pesa, duele en la espalda, la verdad. Van a ponerse al equipo autónomo lo más rápido que puedan, como normalmente lo harían en una situación de emergencia. Ya estoy viejo ya. ¿Todavía tienes oportunidad, José? ¿Todavía? ¿No se ha puesto el casco? Oh. No lo voy a quitar. Mira. Tenemos un ganador, José, pero nuestro amigo casi. Tu trampa está malo el regulador. Oh. Claro, yo debería lidiar con esto en el incendio. Nos faltó los guantes, la esclavina. Si no te has equipado completamente, ¿Se va el carro? parte. Entero? No, quedas mirando el carro como se va o llega en tu vehículo. ¿Cómo es por dentro el carro? ¿Dónde se guarda la manguera? 1, 2, 3, 4. Serían 8. Parece una nave espacial esto aquí adelante. Oh, y ya. Para soltar entonces esta que es el oxígeno, ¿no? La gente generalmente dice que son de oxígeno, pero es aire comprimido solamente. Qué tamañazo de carro. Con la fuerza del motor se ingresa agua y se impulsa agua. Por cada salida hay un reloj. Es importante mencionar que el carro tiene 4.000 litros de agua y por eso dependemos siempre de los grifos. No te lo puedo creer. Los grifos se tienen que probar porque a veces traen suciedad que entran a la máquina. Estas persianas y las gavetas, aquí hay 5 pitones, llaves, traspasos de distintos tamaños. La manguera más grande en diámetro. Esta es de 5 pulgadas Sí, y estas sí. son las livianas. Pásale esa que está ahí. Ay, sí, no, ya está. Eso es un adolescente ahí. Dicen, no está comprobado, pero que pudieran alimentar un hospital. Claro. Quizá un hospital de los 60, pero ventilador a combustión. Al momento de combatir un incendio, o sea, yo puedo combinar, meter mangueras de agua, líneas de agua, más el ventilador. Este es un acceso directo al estanque. Esto está demasiado épico, encima de un carro de bomberos por tu vida, amigo. Son 2 pisos de manguera, 18, 20 mangueras. Wow, 3 líneas de mangueras más se pueden sacar acá. Yo veo aquí todo esto doblado cual serpiente, pero de verdad que para hacer esto no debe ser fácil, esto es mucha práctica. No, pero es que este carro tiene una división donde quiera. Caballero, esta es la parte de arriba, un carro bombero. Lo vieron nada más conmigo. 72 milímetros de diámetro. Y tienen que aguantarla entre varios. Mucha presión. Ahora mismo está cruzando toda la playa y llegando al mar. ¡Dale! Va directamente con la presión del carro. Si escuchan el motor empieza a sonar más fuerte y ahí el chorro también va a llegar más lejos. Ay, si lo suelta. No. En la calle. ¿Te das cuenta? ¡Suelto! El que está tercero
No va mirando dónde está el incendio. No. Él lo único que se preocupa es de hacer fuerza hacia el frente. ¡Ya! Oh. Mira cómo terminó, súper cansado. Oh, estoy nerviosa ahora porque... Por el lado de acá. Entonces ahora, Ya arriba. hacia mí. Sí, hacia la palanca. Y ahora la punta, gírala. ¿Te das cuenta? El toro se va viendo. Sí. Aquí si pongo la cara bien cerquita y oxígeno limpio, me podría hacer sobrevivir en un incendio sin equipo autónomo. Oye, no es tan fácil. Y yo pienso que estoy haciendo fuerza aquí, yo no estoy haciendo fuerza, él lo está haciendo todo el pobre. Míralo, dice, mira ella cómo habla. Y yo aquí tratando de ayudarle. No se puede meter la mano así porque es que no. Suscríbanse ahora. Denle like. Ah, mire, también se puede aguantar por aquí. Yo no le había visto el gatillito aquí. Que jugaba a ser los bomberos, tenía un disfraz de bombero, tenía casco de bombero. Lo tenías claro entonces. Siempre quise ser bombero y eso lo cumplí. Cuando a uno es chico y le preguntan qué quiere ser cuando grande, yo decía bombero. Mi papá es bombero. Llegué a tener la mayoría de edad, 18 años. Decidí que sí. Antes de ingresar a bomberos, yo era militar. Porque mi papá también es parte de los bomberos. Siempre me ha gustado ayudar a toda la gente, entonces una forma súper práctica es ser bombero, pero tienen que hacerlo con pasión. ¿O ustedes creen que deberían recibir algún tipo de salario, de sueldo? No. ¿No? No. Porque hay algo que se llama la vocación de ser bombero y eso se perdería. Creo que para mí, siendo yo voluntario, para mí no sería justo y yo preferiría a lo mejor salirme del cuerpo de bomberos si fuese así. Cuando la gente arranca un incendio, nosotros entramos Es verdad. y nosotros nunca vamos a decir no. Cuando los demás duermen, ahí están ustedes despiertos ayudando. Sí. Es impactante, el cariño de las personas es totalmente distinto al otro lado de las cosas como las que viví yo en el ejército. Que prestar el servicio a la comunidad, que enfrentarte a situaciones complejas, tomar decisiones en unos instantes con los recursos que tienes. Más que eso, es tener una familia. El cuartel es tu segunda casa. Pero ojo, que seamos voluntarios y que no recibamos sueldo no significa que eso no seamos profesionales. Claro, exacto. Nosotros tenemos múltiples cursos a lo largo de toda nuestra vida bomberil. Como decía Felipe, primeros auxilios, RCP, uso de equipos, uso del agua, uso del fuego, rescate vehicular, rescate en alturas, uso de cuerdas para rescate, hazmat, que es de material peligroso, uso de escala, uso de herramientas, gases combustibles, incendios eléctricos. Se nota ahí más el compromiso, porque en vez de salir con tu familia, entonces te vas a hacer un curso. Si a mí me preguntaran, yo hubiera dicho con la labor que hacen, salvan vidas. Y yo diría justo que tengan un salario, que no sea nada más voluntario, pero me han dado una lección de lo que es de verdad compromiso y las ganas de ayudar. Estamos muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias. Si tienes ese bichito y esa cosa que dice yo quiero ser bombero. El primer paso es contactar a una compañía de bomberos y ellos te van a guiar porque cada lugar tiene su propio sistema o por redes sociales. Ven que te voy a ayudar ahora yo. Caballero, estuve en la parte de arriba del carro. Ahora nosotros nos vamos a despedir de aquí de este punto y los vamos a esperar en el cuartel. Ustedes ya saben dónde queda el cuartel. Bienvenido de nuevo. Bienvenido. El cuerpo bombero aquí en Chile es completamente voluntario. Completamente O sea, no voluntario. tienen ningún sueldo. ¿Cómo hacen para financiarse? Porque, por ejemplo, el combustible de los carros lo paga el Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos es la entidad que reúne a las compañías en una ciudad. Pero todo lo que es restauración, todo lo que es el diario vivir, artículos de aseo, insumos, el quehacer de la compañía sale del aporte de los voluntarios. Sale de ustedes mismos. Claro. Y además nosotros tenemos una campaña económica, nos ha ayudado bastante en el sentido que es el aporte de la gente. Y varios voluntarios acá, bueno, ya somos profesionales, tenemos nuestro trabajo, ¿cierto? Y tratamos de compatibilizar el tiempo. Fines de semana, días libres. Pero hay otras personas que efectivamente no pueden, que tienen un jefe más pesado o que su pega no pueden dejarla. Por ejemplo, pasa mucho con los personal de la salud, después de haber estado 12 horas trabajando, que puede ser de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, toda la noche despierto, y se vienen a la bomba a trabajar a los incendios. Es que si hay algo preciado en la vida es el tiempo y es lo que ustedes hacen. Le dan su tiempo a las personas para salvar sus vidas. Entonces el mérito de verdad que estoy súper, yo creo que lo he dicho 1000 veces, pero admirada.
Oye, pero qué honorazo. Yo tengo entendido que acá el cuerpo de bomberos en Chile surgió en Valparaíso. Es muy especial para ti, ¿es? Sí, sí, es mi abuelo, porque mi padre también es bombero y bueno, yo seguí la tradición. Qué orgullo ser de una familia de bomberos. Acá están unas réplicas de nuestra bomba palanca y después se encuentra la cucha. Esta era la bomba a vapor. Alberto Van Buren y a don Rafael de Vez. Son sus cascos reales. Son sus cascos reales después de su accidente. Wow. Ya, inmortalizados con el tiempo y en la caja están los uniformes tal cual como quedaron ese día. Wow. Y aquí nuestro teniente primero, Aníbal Cruzat, y Manuel Curra Rivero, que es el que maneja el carro, cuartelero. Nosotros no los olvidamos nunca porque así como nosotros hablábamos antes de que nosotros usamos nuestro tiempo, dejamos de trabajar, dejamos de estar con la familia, ellos dejaron lo más importante que es su vida. Oh, pero qué linda está esta sala. Bueno, esta es la sala de estar de la compañía. Aquí pasa mucho que puede ser un abogado, un ingeniero, un doctor y están todos estudiando en la misma mesa. Aquí está la historia de la compañía, pero yo diría que la historia de Valparaíso y la historia del mundo. Este es de 1941 a 1942. Ese día alguien aquí en esta compañía escribió, súper increíble que hoy yo pueda leer algo de tantos años atrás, de una persona que vivió ese día. Tanta historia aquí recogida. Fíjate cómo es Chile, que se preparan para que haya mujeres también, o sea que no es así como así. Todo lleva su proceso y sus condiciones. Este de acá es el primer estandarte de 1854. Gracias por la paciencia, muchachos, de verdad. Hoy ha sido un día espectacular. Yo he cumplido un sueño de niña, que es todos nos criamos diciendo voy a ser bombero, jugando a los bomberos, y de verdad que hoy lo he cumplido. Y lo siento a ustedes más héroes que nunca, ¿verdad? Los verdaderos héroes sin capa de nuestro país. Salvan tantas vidas. Mientras nosotros estamos tan tranquilitos en la casa, estamos seguros diciendo si pasa algo, aquí están los bomberos. Así que gracias por el día de hoy. Y ojalá y este video aliente a muchos a unirse al voluntariado y que crezca más nuestra fila de los bomberos. Gracias. Bueno, caballeros, ahora sí. Chao pescado. Y a la vuelta, los verdaderos héroes.